El tema de la descolonización, y hoy nos toca el África subsahariana, lo que antiguamente se llamaba el África negra y que hoy con el lenguaje políticamente correcto pues queda un poco, bueno, como un término casi ofensivo. Las colonias del África subsahariana, del África negra, tuvieron un comportamiento distinto de las del Magreb, Asia o Oriente Próximo, porque no habían tenido en general grandes estados detrás, no habían tenido civilizaciones que hubieran constituido estados independientes, que les daba una cierta tradición. Aquí los territorios son bastante artificiales, las potencias coloniales los han trazado con regla y con escuadra y cartabón sobre el mapa de África, y a veces se han unido tribus que se llevaban muy mal o que no tenían nada que ver, con lo cual estos países son bastante artificiales. Algunos de ellos, después de la independencia, pues han emprendido grandes guerras civiles o grandes guerras por cuestiones de fronteras para intentar resolver esos asuntos que en la época colonial quedaron muy mal diseñados. Bueno, según el imperio colonial que hubiera colonizado su territorio, pues hubo un comportamiento político diferente. Así, por ejemplo, en África británica, en general, salvo alguna excepción como Kenia, la independencia de estos países africanos va a ser pacífica, va a ser pactada además. En Francia, aunque no va a haber movimientos guerrilleros muy potentes, las colonias africanas, digamos que pertenecían al imaginario colectivo de la herencia francesa y de la cultura francesa y de territorio nacional francés, y entonces su pérdida del pasado colonial va a ser muy traumática. La independencia del Congo belga va a ser terrible, va a ser muy sangrienta y sigue siéndolo hoy en día. Y en el caso del África portuguesa no solamente fue sangrienta, sino que llegó a implicar cambios en el propio gobierno de Portugal. Lo vamos a ver a continuación. En primer lugar, en el África británica, Gran Bretaña, muy práctica, va a pactar la independencia de las colonias. De tal manera que cuando estas consigan su independencia va a seguir comerciando con ellas e influyendo en ellas a través de un organismo llamado la Commonwealth. La Commonwealth es un organismo que agrupa a la mayor parte de las antiguas colonias de Gran Bretaña para tener vínculos especiales con exenciones fiscales, con exenciones de aduanas para los productos de Inglaterra y de esos países en su comercio recíproco. Eso hace que Gran Bretaña se beneficie enormemente de un gran comercio de materias primas. Ejemplos de países antiguas colonias británicas, pues Ghana, Sierra Leona, etc. Y la excepción a este comportamiento pacífico es Kenia, donde existió una guerrilla llamada Mau Mau, que fue la única que en territorio británico colonial pues, provocó algunos problemas al ejército británico. Bueno, en África francesa, pues ya habíamos hablado que consideraban sus colonias como parte del territorio colonial, territorio nacional, con lo cual ellos sufrieron un cierto trauma cultural, pero luego ha habido muy buenas relaciones entre el África culturalmente francesa y la colonia, ya que han formado un organismo que es la Unión Francófona Africana, que sirve para que tengan en común pues no solamente vínculos culturales, sino fuertes vínculos comerciales. Usan una moneda francesa o una moneda vinculada al euro y vinculada antiguamente al franco francés, que sirve para los intercambios entre esos países de habla francófona africana. Ejemplos de estos países independizados son Senegal, la Guinea Francesa, República Centroafricana o Costa de Marfil, de la cual, por ejemplo, Francia pues, obtiene múltiples ganancias para sus empresas como Nestlé. En cuanto al Congo belga, fue la historia de un drama silenciado. El Congo belga es un territorio vinculado al rey de Bélgica, Leopoldo II, que en su momento pasó por ser una especie de filántropo que se preocupaba por colonizar positivamente, evangelizar y llevar el progreso a los africanos, pero que recientemente, hace 20-30 años, se ha descubierto que se dedicó a esquilmar sistemáticamente el Congo belga y a maltratar a los congoleños de tal manera que murieron unos 5 millones de congoleños durante el dominio belga del Congo. ¿Por qué era tan importante el Congo? Bueno, pues porque tenía petróleo, diamantes, oro, y hoy en día, como bien os explicó David en su clase, tiene coltán y otro tipo de minerales que son importantísimos para la fabricación de teléfonos móviles y de baterías. El resultado, pues
la maldición de su riqueza es que el Congo desde su independencia ha seguido en guerra constantemente, porque a todo el mundo, a todos los países europeos y occidentales, les interesa que en el Congo no haya paz para poder aprovecharse de sus recursos. Y así se arman a diversas facciones, diversos grupos guerrilleros del Congo belga, del antiguo Congo belga, lo que luego se llamó Zaire y hoy se llama República Democrática del Congo, para que nunca haya estabilidad en la zona y que esas materias primas puedan salir a un precio muy barato, muy reducido para el mundo occidental. Por último, en cuanto a las colonias del África portuguesa, pues eran colonias de las que Portugal obtenía muchos beneficios, café, cacao, petróleo, y la dictadura fascista del general Salazar, o mejor dicho, del doctor Salazar, muy parecida a la dictadura de Franco en España, no quería descolonizar estos territorios. El resultado es que la independencia de estos países se produce en los años 70, ya de forma muy tardía, y en forma de unas guerras bastante sangrientas. Guerras con la metrópoli, guerras con Portugal, que la va a desangrar tanto demográficamente como económicamente. Y sobre todo, los militares que han participado en esas guerras africanas en las colonias portuguesas van a volver a Portugal y van a dar un golpe de Estado, la Revolución de los Claveles de 1974. Así que realmente tuvo muchas implicaciones en la historia de Portugal, esta historia colonial. Ejemplos de excolonias portuguesas son Angola, Mozambique, Congo, Guinea portuguesa o Cabo Verde. Por último, no os figuran los apuntes, no tenéis que saberlo, pero creo que es interesante que lo sepáis. Para título personal, a título de cultura general, España también tuvo colonias en África, no solamente el Sáhara y el Ifni que hemos visto en otro caso, sino también la Guinea Ecuatorial Española, un territorio bastante pequeño pero bastante próspero, que hasta los años 60 fue una colonia española que daba muchos beneficios a España. Parte de la población española también emigró allí, los sueldos eran mayores, se necesitaban europeos para la administración, para trabajos especializados, y realmente va a haber también una historia de descolonización a la española, y en este caso también se caracteriza por un poco la misma historia que en el Sáhara Occidental. En un momento dado la ONU pide la descolonización del territorio y España se va deprisa y corriendo, dejando aquello casi desgobernado, y desde entonces hubo una dictadura que llevó a cabo la familia Macías y luego la familia Nguema, que todavía hoy está en el poder.